de la reunión. Habiendo dicho esto, nosotros vamos a tener en consideración al patrimonio como este conjunto de bienes, y ahí cuando hacemos referencia a bienes es la primera aclaración que hay que hacer. Cuando hablamos de bienes, podemos estar hablando tanto de bienes materiales como de bienes inmateriales, pero precisamente lo que el Código Civil y Comercial regula y todo el ordenamiento jurídico regula son los derechos que existen sobre esos bienes. Pensar hoy al patrimonio como el conjunto de bienes podría ser algo simplista al decir que en un patrimonio se reúne la caja de ahorro, el vehículo, el inmueble y los bienes muebles que hay dentro de la casa. ¿Sí? Eso sería como simplista. Por eso digo que cuando nosotros hacemos referencia a ese conjunto de bienes en realidad está involucrando a los derechos que se tienen sobre eso, a los derechos de propiedad, al derecho de dominio. Puede existir también un derecho de usufructo, pueden existir diferentes derechos, como al mismo tiempo pueden existir cuestiones que se encuentran fuera de mi patrimonio, pero hacia las cuales yo tengo derecho. Si existe un deudor con el cual tengo un vínculo jurídico y a quien le puedo exigir el cumplimiento de su obligación, en este momento en concreto no existe la suma de dinero que me está debiendo el deudor a mí, sino que lo que existe en mi patrimonio es un crédito, es un derecho al cobro de esa suma de dinero. Por eso cuando hablamos de patrimonio estamos hablando así de este conjunto o de esta universalidad que hace referencia a bienes, pero lo concreto es que esos bienes existen gracias a los derechos. Y ahí ustedes lo tienen que relacionar cuando hablábamos de los derechos subjetivos, como esta potestad o facultad que tiene una persona sobre una cosa en un derecho real, o para poder exigir de otro el cumplimiento de algo en los derechos personales. El otro aspecto de este conjunto de bienes es que tienen que ser susceptibles de apreciación pecuniaria. ¿Por qué hago esta aclaración? Por lo que decía hace un rato, si nosotros estamos hablando del conjunto de bienes y ese conjunto de bienes, el valor afectivo que nosotros le ponemos a ese conjunto, no podremos reclamarlo o no podremos exigirlo hacia nuestro deudor o hacia los terceros en la medida del valor afectivo o del valor moral que nosotros le hayamos dado a esas cosas o a esos bienes. Esa cosa o ese bien tiene que tener una apreciación pecuniaria. El mercado tiene que decirnos cuánto vale o cuánto cuesta ese bien o esa cosa. ¿Mm? La otra parte es que el patrimonio siempre pertenece a una persona. Y la persona puede ser tanto de naturaleza humana como una persona de naturaleza jurídica. Y al mismo tiempo, acá vendría la segunda parte de la definición, y que es la que vamos a tener en cuenta, y que es la que van a tener en cuenta ustedes a lo largo de la carrera, es que este patrimonio es el que constituye el medio económico y financiero a través del cual esa persona, humana o jurídica, va a cumplir sus fines. ¿Sí? Con esta definición amplia o completa, podríamos decir, de patrimonio, es con lo cual nosotros podemos entrar a hacer un par de distinciones con relación a lo que podría ser las características del patrimonio. Cuando ustedes vieron persona humana y también cuando vimos persona jurídica, hicimos referencia a los atributos de la persona y dijimos que toda persona tiene nombre, tiene domicilio, tiene capacidad, tiene patrimonio. ¿Sí? Y estas características también las definimos, o también hicimos referencias en los temas anteriores, cuando decíamos que cada uno de nosotros tenemos un patrimonio, que cada persona tiene un patrimonio, y en consecuencia ahí estaríamos como en la naturaleza jurídica del patrimonio, haciendo referencia a que es una cuestión de la atribución de la persona. Existe patrimonio en tanto y en cuanto existe personalidad. ¿Se comprende? Y en base o gracias a esa personalidad, ese patrimonio va a ser único, porque la persona es una, salvo la excepción que permite hoy la ley, que la permite cuando hablamos de un patrimonio especial, que cuando una persona separa o divide o dedica parte de su patrimonio o lo afecta a otra persona jurídica o lo afecta a otra actividad o otra explotación, y ahí podríamos hablar de un patrimonio separado. Pero sin embargo, el patrimonio sigue siendo uno.
Y después en la característica de la necesariedad, porque toda persona tiene un patrimonio, no existe persona sin patrimonio, ahí estaría la cuestión de la necesariedad. Y las otras dos características de inalienable e imprescriptible es que el patrimonio no se puede enajenar. Se pueden enajenar partes de este conjunto de bienes, se pueden enajenar casi todos los bienes, pero no el patrimonio como una descripción o como una característica de la personalidad. En ese sentido es inalienable. Siempre habrá algún derecho que quede sobre eso. Si ustedes piensan en alguien que vende el conjunto de sus bienes por completo, o si dona el conjunto de bienes, porque si los vende, obviamente va a tener el derecho a cobrar el precio por esa venta. Pero en la donación, y que sea una donación gratuita, donde no está recibiendo nada a cambio, siempre va a existir un derecho que va a quedar latente ante la renuncia de esa donación, o ante el incumplimiento de la condición que exista en la propia donación, o en cualquier otras condiciones. Y la circunstancia de imprescriptibilidad, o la característica, es que no se va a perder, ni se va a ganar, ni se va a modificar por el transcurso del tiempo. Preguntas hasta aquí. Yo continúo. La división clásica, cuando digo la división clásica, es la que viene desde antes del Código de Vélez-Sarsfield, cuando distingue al patrimonio entre una universalidad de hecho y de una universalidad de derecho, depende de las características que le ponga la persona que hace ese conjunto. Cuando ustedes reúnen en una parte un conjunto de bienes y le ponen un valor o le dan un valor a ese conjunto de bienes, ustedes lo único que están formando es una universalidad de hecho. La biblioteca es el ejemplo típico. Si ustedes reúnen cierta cantidad de libros y a esos libros le dan un valor, al margen del valor económico, le ponen un valor afectivo por lo que significaron para ustedes esos libros, estamos hablando únicamente de la universalidad de hecho. Ahora, cuando es la ley la que determina cuál es el conjunto de eso, estamos dentro de lo que sería una universalidad de derecho. ¿Y qué es lo que produce esa universalidad de derecho? Es efectos hacia el mundo exterior, los efectos que produce hacia los terceros, tanto para respetar, cuando hablamos del derecho de dominio, que es un derecho absoluto y que tiene que ser respetado por todos, o como de otras condiciones o circunstancias que permiten o producen los efectos con relación a los terceros. Cuando nosotros pensamos en el patrimonio, como esta universalidad de bienes, esto es lo que nosotros veníamos diciendo desde hace un rato, y que no habíamos mencionado, creo que no sé si me expliqué, o me explayé. Cuando nosotros hablamos del conjunto de bienes, y dentro de ese conjunto pensamos en las cosas muebles o inmuebles, y al mismo tiempo pensamos en los derechos de patente, en las marcas, en los registros, ahí estamos hablando de derechos inmateriales. Pero al mismo tiempo tenemos que sumar ahí todos los derechos de crédito, ¿sí? Todo lo que nos debe, o todo lo que nos deben, o todo lo que estamos esperando a través del transcurso del tiempo para poder ejercer el derecho al cobro. Dentro de los derechos patrimoniales, la gran clasificación de los derechos patrimoniales son tres. El primero es la de los derechos reales, que los derechos reales nosotros los vemos más adelante cuando estamos hablando de este vínculo o de este señorío que tiene, o la potestad que tiene una persona sobre una cosa. Sin embargo, lo que hay que tener presente ahí es que esa potestad, que ese señorío que nosotros decimos sobre una cosa, no es tanto el vínculo entre la persona y la cosa, entre la persona y el libro, ¿sí? Porque habrá un derecho de dominio, perfecto, pero ese derecho de dominio en realidad es para ejercerlo frente a los terceros, para que los terceros no vengan a exigir propiedad sobre el libro, ¿sí? Si yo tengo la posesión del libro, para mí el título es suficiente y nadie más me puede reclamar esa propiedad, es mío. Ahí estaría el derecho patrimonial. El derecho personal es aquel que establece un vínculo o una relación entre personas, y es el derecho obligatorio, el creditorio o el de la responsabilidad civil, también sucede ahí o nace ahí.
Y después el de los derechos intelectuales, que es al que hacía referencia cuando hablaba de este derecho inmaterial, que tiene que ver con el ingenio, con la creatividad, con la producción de una obra o de una patente nueva. Y todo esto tiene una ley especial, la cual regula o establece qué es lo que sería un derecho intelectual. Y en consecuencia, ese derecho intelectual, cómo se protege y cuál es el tiempo de protección de ese derecho con relación a su autor. Si el mismo es renovable, no es renovable. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de estos tres? Que estos tres tienen un fin o tienen una posibilidad de tener esa apreciación pecuniaria de la que hablábamos al comienzo. ¿Se comprende? Por oposición o por diferencia, a ver, regreso un momento ahí, por oposición o por diferencia a los derechos extrapatrimoniales, donde si bien nosotros podemos decir que puede existir, por ejemplo, en los derechos sobre el propio cuerpo o sobre las partes del cuerpo humano, puede existir una cuestión de disposición. Se puede disponer de ciertas partes del cuerpo humano, pero eso no va a implicar que ese derecho sea un derecho patrimonial. Seguirá conservando las características de derecho extrapatrimonial. Será con un alcance científico, con una búsqueda humanitaria, con una cuestión de conservación, con diferentes características, pero que no van a tener nunca el rasgo o el mote de patrimonial. Siempre serán extrapatrimonial. Así como las relaciones o los vínculos matrimoniales o filiales o la obligación alimentaria, donde en la obligación alimentaria los progenitores tendrán que pagar una cuota alimentaria o existe la obligación alimentaria que se traduce en dinero, pero sin embargo esa obligación siempre será extrapatrimonial, aunque la ejecución sea a través de dinero, aunque la forma de cumplimiento sea en pesos. ¿Sí? Eso se encontrará siempre dentro del ámbito extrapatrimonial porque forma parte del derecho de familia. La típica clasificación que nosotros vamos a encontrar, que es la primera parte del Código Civil y Comercial, cuando hace referencia a esta distinción entre bienes y cosas. Y ahora voy a necesitar de la colaboración de algunos de ustedes. Necesitaría en principio que lean el artículo número 15 del Código Civil y Comercial. A ver quién está escuchando y quién está dispuesto a leer. Ahí lo busco, profe. Bueno. Artículo 15. Sí. ¿Profe? Sí. Profe, yo lo tengo a mano. Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que establece en este código. ¿Sería eso? ¿Se comprendió? Sí, perfecto. ¿Se comprendió? Es lo que venimos diciendo desde el comienzo, cuando hablábamos del patrimonio, y acá lo que define el artículo 15 es cuando decir quién es el titular de esos derechos. A ver, Estefanía, lea el número 16 ahora si entramos en la clasificación de bienes y cosas. Bueno, profe, ahí lo leo. Bienes y cosas. Los derechos referidos a la primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valores económicos. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a las energías y a las fuerzas naturales susceptibles y de seres opuestos al servicio del hombre. De ser puestas al servicio del hombre. Perdón. Ahí el código nos hace la primera distinción entre los bienes y las cosas. Y al mismo tiempo aprovecha la oportunidad para decir cuál va a ser el régimen que se va a aplicar a las fuerzas de la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de estos objetos que son corporales o que se encuentran exteriorizados y a los cuales nosotros le podemos atribuir un valor, la primera clasificación que encontramos de esas cosas tiene que ver entre cosas muebles y cosas inmuebles. Y las cosas
inmuebles son aquellas que se encuentran adheridas al suelo o que forman un todo con el propio suelo y que se encuentran por debajo del suelo. Esta distinción es muy importante porque nosotros dentro del suelo tenemos dos características. Esta, la de que el inmueble sea inmueble por naturaleza, ya tenemos el suelo, y aquellos otros que se van incorporando al suelo a través de la accesión que realiza el hombre, y también de una accesión que se realiza a través de la naturaleza. Piensen ustedes en los cambios o en las crecidas que existe a través de un río, y cómo ese río puede ir llevando piedra, tierra, árboles y demás, y va haciendo que lo que antes era una explanada pequeña cada vez sea más grande, o que viceversa, cada vez se pierda más por el curso del río. Y la otra accesión, que es la que tiene que ver con el hecho del hombre, es cada vez que el hombre ejerce diferentes actos y va poniendo algo dentro del suelo y va formando algo con eso. Si nosotros pensamos en el ejemplo así como burdo, siempre el suelo, antes de que el hombre empiece a construir, existió únicamente el suelo como inmueble. Luego, cuando el hombre plantó, puso un árbol, luego a ese árbol o a ese suelo le puso cimientos, levantó paredes, puso techos. Ahí estamos hablando de la accesión física que realiza el hombre, y a esa construcción, a esa accesión, es también a quien se le otorga el nombre de inmueble. ¿Y cuáles son las características de estos que se encuentran fijos y permanentes? Cuando nosotros estamos hablando de lo inmueble, estamos hablando de aquello que se encuentra fijo y permanente en el suelo. Esa accesión moral... Profe, en el artículo 225 habla algo parecido a lo que usted dice. Uh-huh. Bien, ¿quiere leerlo? No, sí estaba relacionando nada más los conceptos que dice el artículo y lo que usted está hablando. Bien, muchas gracias. Por oposición a esto, nosotros encontramos aquellas causas o los objetos que son los muebles, que son aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro, sea por una fuerza externa, cuando nosotros los movemos, porque la cosa mueble no tiene fuerza suficiente, o cuando la cosa mueble se puede transportar por sí sola. Los semovientes, el ganado. ¿Sí? Esta distinción entre bienes inmuebles y bienes muebles es importante porque después de esto nosotros podemos clasificar y podemos identificar dentro de las obligaciones que hay dentro de cada uno. Antes, cuando digo antes, estoy hablando de los romanos, cuando distinguían entre muebles e inmuebles, la distinción era muy simple porque hablaban de una cuestión económica. El valor económico de algo mueble era bajo, era ínfimo con relación al inmueble que tenía un precio alto, o exorbitante o desproporcionado, quizás. Sin embargo, después, siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, con lo que implica la explotación del comercio o el despegue a nivel mundial de la distribución de las cosas muebles, hoy podemos encontrar bienes muebles que tienen un valor económico igual o superior a ciertos inmuebles. ¿Sí? Entonces esa distinción del valor ya no es algo que venga a ser importante. Sí va a ser importante, o se continúa manteniendo como importante, el hecho de la jurisdicción. Donde se encuentre un inmueble será la jurisdicción y la ley aplicable a ese inmueble. Y con relación al mueble, como el mueble es algo que se puede transportar, la ley aplicable a ese mueble va a ser la ley donde se encuentre el deudor o donde se encuentre el titular o propietario del mueble con la cosa. Si ustedes transportan un bien mueble y cambian de jurisdicción, la ley aplicable va a ser donde se encuentre la persona que lo tiene, de su titular. El inmueble seguirá en el lugar donde se encontraba desde el momento de su inicio y ahí permanecerá y continuará con esa ley aplicable. Al mismo tiempo, puede implicar o puede significar diferentes tipos de obligaciones para qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer con relación a una cosa o con relación a la otra. Esto sería como lo principal. Dentro de esta división, que ustedes ya, quizás algunos ya la leyeron o ya la vieron,
Nosotros distinguimos a las cosas entre divisibles e indivisibles según la posibilidad de que las mismas puedan ser fraccionadas en tantas partes iguales y que al tiempo cada una de esas partes siga manteniendo o siga conservando dos características, la de homogénea y análoga. Significa esto que si una cosa se divide, cada parte que se divida o se fraccione va a seguir equivaliendo a lo que equivale la otra parte después de la división. Sin embargo, en la indivisibilidad son aquellas cosas que no se pueden fraccionar, ya sea materialmente, que la división sea imposible, o porque la separación o división no está permitida legalmente, o que al mismo tiempo, cuando se puede permitir o cuando se realice, la división vuelve en antieconómica la cosa. Nosotros pensaríamos, el ejemplo típico que siempre se da es la del automóvil, la del vehículo. Un vehículo es indivisible. Si bien nosotros podríamos decir que pueden separarse cada una de las partes, esa separación que hacemos no vamos a encontrar la característica de heterogénea ni de análoga, porque una rueda no va a ser análoga a un motor, ni una puerta va a ser heterogénea con un asiento o un volante. Cada una podrá tener un valor por separado, pero fraccionadas o separadas no sirven. ¿Se comprende? Ahí estaríamos dentro de una cosa indivisible. Y la indivisibilidad económica muchas veces tiene que ver con el fraccionamiento o la división de un inmueble, cuando las propias leyes locales o los reglamentos de cada jurisdicción determinan cuál es la unidad básica habitacional y en consecuencia impiden la separación de un inmueble, porque dividir un inmueble que no puede constituir dos unidades básicas habitacionales lo torna antieconómico, porque no se podrá vender, porque no se podrá fraccionar y demás. La distinción entre divisible e indivisible también tiene que ver con esta situación de la jurisdicción, también tiene que ver con esta característica de que sea empleable, utilizable o válida para ciertas contrataciones o para ciertas obligaciones. Y tiene que ver y se vincula con la de principal y accesoria. Si nosotros estamos hablando de algo que es divisible, una vez dividido, tendremos que ver si esa división implica que cada una de las cosas divididas sea principal, o que si dentro de esa división una de las cosas pasó a ser accesoria. Y es lo que tiene que ver con la segunda clasificación, con la tercera, la que venimos viendo, que es con principales y accesorias. Aquí lo importante, o el latiguillo que surge después de esto, es que cuando nosotros hablamos de cosas principales, estamos hablando de aquella que es la primera, y es la que determina cuál es la ley aplicable y los efectos o alcances que produce el cumplimiento de esta cosa. La que viene después, por accesoria, es un complemento, y ese complemento puede ser de ornamento, puede ser de mero lujo, o podría ser de una cuestión de necesidad, cuando para que exista la principal es necesaria en su funcionamiento la cosa accesoria. Pero lo que nos dice el Código Civil y Comercial en ese artículo es que lo que va a determinar la ley aplicable o la suerte de la cosa accesoria va a ser lo de la principal. Cuál sea el destino o cuál sea el fin de la cosa principal es lo que lleva o acarrea a la cosa accesoria. Como ejemplo, nosotros siempre hacemos referencia a los anteojos, donde en los anteojos nosotros podríamos distinguir la lente del armazón, pero sin embargo ahí la distinción entre principal y accesoria llega a un punto donde se hace confusa. Y en esa confusión nosotros ya no tendríamos la distinción de principal y accesoria. Cuando nosotros hablamos de cosas consumibles y no consumibles, sería otra clasificación, que son aquellas que se extinguen con el primer uso que se hace. El ejemplo típico de las cosas consumibles son los alimentos y también el dinero. El dinero en el sentido no de que se consuma porque desaparezca, sino porque se extingue para quien las poseía una vez que lo entregó. Quien tiene una suma de 1.000 pesos y entrega esa suma, consumió esa suma por el hecho de que ya no está en su patrimonio o ya no está en su alcance esa cosa. ¿Sí? Por oposición a las cosas no consumibles, que son aquellas que no desaparecen con el primer uso que se haga de las mismas. Puede ser que desaparezcan, pero lo van a hacer después de cierto tiempo o después de cierto uso.
Y las cosas fungibles son aquellas que pueden ser reemplazadas por otras de la misma especie en igual cantidad y calidad. La tonelada de roble es reemplazada por otra tonelada de roble. Y acá la característica más importante de las cosas fungibles es que la cantidad y la especie nunca perecen. Y aquí es importante al fin de las obligaciones. Cuando ustedes estudian obligaciones, van a poder distinguir entre si la obligación del deudor era de una cosa fungible o no. Si era de una cosa fungible y la cosa sobre la cual se había obligado desaparece, su obligación no se extingue, sino que continúa existiendo su obligación porque él tendrá que conseguir otra cosa de la misma especie, en igual calidad y cantidad, para cumplir con su obligación. ¿Se entiende? La cosa no fungible, ahí sería aquella que no puede ser reemplazada. Y acá vuelvo al ejemplo del libro. El libro que tiene el autógrafo o la dedicatoria de su autor y que implique cierto valor emocional o cierto valor para una persona sentimental, esa cosa se convirtió en no fungible. Si bien existirán miles de libros iguales, ese libro se caracteriza en su no fungibilidad por no poder reemplazarse porque no tiene la dedicatoria especial o las palabras especiales que tenía ese libro. Ahí ustedes tienen que distinguir también y no confundir lo fungible y lo consumible, porque si bien pueden existir muchas cosas que se consumen y pueden ser reemplazadas por otras, al mismo tiempo, cuando nosotros hablamos de las cosas consumibles, estas cosas consumibles pueden ser fungibles porque existen en serie. Piensen en los productos que se fabrican en serie. En un automotor. El automotor es una cosa fungible, porque la fábrica de vehículos tanto hizo una flota de 1000 vehículos. Ahí estamos hablando de cosas fungibles. Son todos iguales, en la misma especie, tienen igual calidad y hay varios, hay muchos, hay cantidad. Y sin embargo, estos son no consumibles. ¿Por qué son no consumibles? Porque no se van a extinguir con el primer uso que se haga. ¿Sí? Entonces ustedes ahí tienen que distinguir o tienen que poder separar cuándo es consumible, cuándo no es consumible, cuándo es fungible y cuándo no es fungible. Profe, sería que no son similares, ¿no? Claro, claro, claro. Son conceptos diferentes. Bueno, y esto, con relación a esta clasificación, cuando hablamos de los frutos y de los productos, de que la distinción entre ellos es que el fruto puede extraerse de la cosa sin que la cosa se altere o sin que la cosa desaparezca. Por oposición a los productos, que en los productos, una vez que se tomó el producto, la cosa que lo produjo desaparece o se extingue o se inutiliza. Piensen en los yacimientos, piensen en las canteras, piensen en las minas. Cuando se saca el producto, la cosa ya no es más utilizable. Una vez que se explotó la mina de cobre, el cobre, después de ser extraído, tendremos el producto, pero sin embargo ya no existirá más la mina. Quedará para ruinas o quedará para otro tipo de explotación, pero no podremos seguir hablando de cobre en el lugar. En cambio, en el fruto, nosotros podemos extraer frutos continuamente y la cosa no va a desaparecer, sino que de una manera cíclica va a seguir produciéndolo. En las naranjas, nosotros colectamos naranjas, cosechamos las naranjas, próxima temporada el árbol, el naranjo, volverá a dar frutos, ¿sí? No se altera la cosa. Y estos frutos también pueden ser industriales o pueden ser civiles, que los industriales tienen que ver el hecho del hombre, de la maquinaria, y en los civiles son la renta o son el precio o los intereses que produce una actividad o una cosa. Esta distinción que nosotros tenemos de los bienes que se encuentran tanto nosotros venimos hablando de todo lo que podría ser comerciable o todo lo que se encontraría dentro de un negocio jurídico o de una situación o de una relación jurídica. Todo esto se encuentra ahí porque la propia ley lo determina o porque
existió un acto jurídico que permitió que eso se encuentre ahí. Cuando la ley lo determina, o cuando la voluntad de una de las partes decide excluir a un bien del comercio, no podrá enajenarse esa cosa o ese bien. De manera, o el ejemplo típico son aquellas cosas que se sustraen del comercio cuando la ley, por una afectación, determina que una cosa o que un bien sea destino de un bien público. Piensen en las plazas. Las plazas no podrán enajenarse, no podrán venderse porque hay una ley de afectación que le dio un destino público o un destino de uso público y que ese destino es el que lo excluyó, lo sacó del comercio. Y el acto jurídico muchas veces se establece como condición en el contrato o en la donación, cuando existe una donación, y está como cláusula de que no se podrá enajenar el inmueble hasta que no muera el último heredero. ¿Sí? Podría ser una condición así como burda. O cuando hay una situación de competencia, cuando alguien quiere vender algo dentro del mercado y sin embargo no quiere que haya revendedores o no quiere que alguien venga a competir en la compra-venta de ese producto y limita la enajenación durante un cierto tiempo. Ahí sí tenemos que hablar de una situación temporal. Esto no puede ser más de cierto tiempo. Los bienes dentro del patrimonio tienen estas tres características que pueden pertenecer tanto al dominio público como al dominio privado. Cuando nosotros hablamos del dominio público, estamos hablando del Estado nacional, del Estado provincial y de los estados municipales. Tienen cosas o tienen bienes que les pertenecen al dominio público. También dentro de este dominio del Estado puede existir un dominio que sea privado. ¿Cuál es la distinción entre ellos? Lo dice tanto el 235 como el 236, que los bienes del dominio público son aquellos que tienen un fin determinado y específico y que tienen que ver con la función o con la intención de un cumplimiento del fin público. Afectarlo para toda la sociedad o en beneficio de toda la sociedad. Cuando hablamos de los bienes que pertenecen al Estado en dominio privado, ahí el Estado se pone en esta situación, en esta condición de un particular. ¿Sí? Entonces negociará como un particular en esa relación o en ese vínculo. Y todos aquellos bienes que no le pertenezcan al Estado podrán pertenecerle a una persona humana o a una persona jurídica. No sé si tienen preguntas hasta acá. Más justo con el tiempo no pudimos estar. Ustedes me dirán si tienen preguntas.